Corría el año de 1696 cuando don Pedro de Quijano, un acaudalado hombre de Zacatecas, recibió de su hija una noticia que consideró como traición. La joven y bella María Leonor había decidido no casarse con don Juan Antonio de Ponce y Ponce, un rico minero que poseía la hacienda de San José. Don Pedro contaba con ese enlace matrimonial para salvar su negocio y además pagar la hipoteca de su casona, la única propiedad que le quedaba tras quedar en la ruina. Su joven hija se negó ante lo que su padre había preparado para ella, pues con su gran orgullo que la caracterizaba le hizo saber que prefería morirse o entrar a un convento antes que ser la esposa de ese hombre. Ella tenía sus razones para negarse a ese matrimonio. Amaba profundamente a José Manuel Zamora, el joven ahijado de doña Catalina de Sandoval. Esta mujer, rica y bondadosa, había sido la mejor amiga de la difunta madre de María Leonor y pensaba heredar todos sus bienes a José Manuel, consciente del gran amor que compartía con la muchacha. Pero don Pedro, cegado por la ambición, no permitiría que se truncaran sus planes. Buscó a una mulata que practicaba las malas artes y le ordenó que investigara a su hija. No había transcurrido ni una semana cuando la bruja le informó todo lo que estaba ocurriendo con María Leonor y José Manuel. La muchacha tenía la costumbre de ir a escuchar misa en el convento de la Merced, en compañía de una de sus criadas. Allí, se encontraba con su amado en la pila del agua bendita y le dedicaba una dulce sonrisa. Luego él la seguía hasta su casa y se despedía de ella con una respetuosa reverencia hasta que llegaba la noche. Era entonces cuando el galán se acercaba a la ventana de su novia y le ofrecía hermosas serenatas. Don Pedro, furioso, urdió un plan para separar a los jóvenes amantes. Habían empezado a circular rumores de que alguien quería derrocar a don Juan de León Valdés, alcalde de Zacatecas. Aprovechándose de las habladurías, don Pedro se presentó ante él, informándole que un hombre estaba rondando su casa con la intención de matarlo. Usando a la mulata de nuevo, don Pedro hizo que le entregara una carta a José Manuel justo antes de que acudiera a ver a su hija. En ella había escrito los pormenores de un supuesto plan para eliminar de don Juan de León de la alcaldía. Antes de enviar a la bruja, don Pedro le advirtió que no debía decirle al muchacho quién se la enviaba. José Manuel recibió el mensaje y lo guardó en su bolsillo sin abrirlo, acercándose a la ventana de María Leonor. Pero antes de que pudieran verse, los guardias del gobernador llegaron para arrestarlo. La pobre chica, al ver cómo se lo llevaban, corrió con su padre para pedirle que lo ayudara. Sin embargo, la respuesta de don Pedro fue inclemente. Dios castiga a quienes desobedecen las leyes. Al día siguiente se llevó a cabo la ejecución de José Manuel en la plazuela. Estaba pálido y demacrado, pues lo habían torturado por horas. Pensó por última vez en su amada y sucumbió ante el verdugo. María Leonor se metió en un convento de monjas. No pudo olvidar a su novio hasta el día de su muerte. Y ahora, en lo que es la plazuela de Zamora, se cuenta que de vez en cuando aparece el fantasma de un joven apuesto y triste, quizás buscando a la bella María Leonor. El convento de Santa María de Gracia abarcaba por el oriente hasta el río San Juan de Dios, hoy calzada Independencia, por el norte hasta la calle Juan Manuel, por el poniente hasta Belén y por el sur hasta cruzar por Hidalgo. En una de sus largas paredes chocaba un angosto callejón tétrico y oscuro, llamado del Ahorcado. Se le conocía por ese nombre porque ahí se colgó a un adúltero de apellido Lemus. En la época virreinal este callejón era visto con horror por todos los habitantes de Guadalajara. Al tiempo se le comenzó a llamar como Rincón del Diablo, por un suceso muy comentado que pasó ahí. Una pequeña ventana, en forma de aspillera, se abrió en la pared que cerraba el callejón del Ahorcado, y bajo de ella quedaba la cama de la maestra de novicias, porque precisamente el departamento que se había hecho era para el noviciado. En una noche, en que ni la luna se atrevía a atisbar por aquellos tétricos sitios, se despertó alarmada de la religiosa encargada de las novicias a causa de los gritos y blasfemias que se escapaban de aquel antro de tinieblas. Como en ese momento la campanilla capuchina tocaba a maitines, a las 12 de la noche,
La maestra del noviciado no pudo darse cuenta de la tragedia que se desenvolvía en el ya repetido callejón. Mas habiendo cesado la esquila de llamar a las religiosas, mediante una silla pudo la religiosa asomarse por la arpillera, bajándose violentamente, horrorizada al ver que frente a la puerta de la casucha que ocupaba el rincón había una larga mesa con paño de tumba, donde 4 velas negras sostenidas en cráneos humanos alumbraban a varias mujeres desmelenadas, que apurando en copas un brebaje misterioso, azotaban con recias disciplinas a un santo Cristo de marfil, que tendido sobre aquella triste y sacrílega mesa, parecía que con sus inconmovibles miradas suplicaba gracia y favor de aquellas brujas. No pudiendo contenerse la religiosa, llamó a la abadesa, que alarmada y a pesar de sus años, trepó sobre la silla y al darse cuenta del sacrilegio, no esperó a que amaneciera, sino que a esas horas mandó llamar al mayordomo del convento, un respetable sacerdote, el que apenas amaneció, dio noticias al obispo de Guadalajara de lo acontecido. El señor alcalde, obispo de la diócesis, mandó llamar a los oficiales del Santo Oficio para enterarlos de lo acaecido. El tribunal de la Inquisición se trasladó desde ese día a un lugar inmediato al Rincón del Diablo, para sorprender a aquellos bichos que a tan judía ceremonia se entregaban. La ocasión se les presentó allí a poco, porque la siguiente noche observaron a los del Santo Oficio que varios bultos envueltos en luengos y negros mantos y encapuchados se deslizaban, arrastrándose, por el callejón, introduciéndose cautelosamente en el lugar frente al cual había colocada la funeraria misa. Ellos, con las mismas precauciones, llegaron a la puerta de la casucha que albergaba a aquellos malvados, aplicando el ojo por la rendija de la llave, descubrieron que varios caballeros de los principales de la ciudad y algunas mujeres hermosas se entregaban a darle culto al diablo, no pudiéndose contener y a los gritos de «dense al rey», «paso a la Inquisición», empujaron la centenaria puerta, que cayó hechas astillas, y desenvainando apresuradamente sus tizonas, se trabó un rudo combate entre los brujos y los inquisitoriales, quedando la victoria de parte de estos. El santo tribunal descubrió que los tertulianos a aquella macabra fiesta adoraban al diablo en una rica pintura que, adornada con varias joyas, ocupaba el lugar de honor en su largo y artístico salón, todo él adornado con ricos cortinajes de damasco y que servía para sus orgías, las viandas y licores que había en grandes mesas, que podían compararse con los de la corte de Nerón o Caracalla. Llevados a la prisión inquisitorial y juzgados benignamente a los delincuentes, aquí terminó este hecho que alarmó a la religiosa de la ciudad de Guadalajara. Contaban los viejos que al oír el Rincón del Diablo, se persignaban y decían: «Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar». Siempre evitaban pasar por ese lugar, y cuando tenían que pasar por ahí, se acompañaban de alguna santa reliquia o provistos de una vasija de agua bendita. Esta casa fue, a través del tiempo, habitada por particulares. Fue sede de la Santa Inquisición durante la colonia, después ocupada por un modesto expendio de carbón, paletería, y desde que se hizo la Plaza Tapatía, en esta finca se encuentra la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Antiguamente este rincón, según la primitiva nomenclatura, estaba marcado con la letra C, después llevó el número 13 y hoy lleva el número 102 de la calle Morelos. Existe una leyenda donde el diablo también sale a relucir. Resulta que entre las calles de Reforma y Mezquitán estuvo una gran losa que llamaban la Piedra Lisa, y según creían, bajo esta piedra se encontraba el nido del diablo. Esto se creía porque sucedieron muchas tragedias en este sitio, pues hace muchos años la banda del barrio del Tiburón, ahí por la Capilla de Jesús, tomó esta esquina como punto de reunión provocando terror al que pasara por ese lugar. Por si fuera poco, pintaron en la piedra un letrero que decía: «Por aquí nadie pasa». Ahora sumándole que en esta esquina estaba una cantina de mala muerte, se hizo un festín de horror en esa losa, ya sea por personas que querían demostrar su valentía o por borrachos que desafiaban a los de la banda del Tiburón. No era raro descubrir muchas veces llena de sangre dicha piedra, ya que los muchos borrachos con el calor del alcohol buscaron pelea con los miembros de la banda, quedando sin vida en ese sitio. Es por eso que se creía que debajo de ese pedernal se encontraba el mismísimo nido de Satanás.
Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera, mas cuando iba a tomar una peligrosa curva perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca. Sin embargo, cuando se dio cuenta se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada. Hasta que, en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. «Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí». «Sí, señor, con gusto se lo llevaré», contestó el muchacho. «Solo dígame dónde vive su señora». El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?», preguntó el joven trailero. Ella le contestó que sí, y preguntó qué era lo que se le ofrecía. «Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler». La señora no podía creer lo que el joven le decía. Lo interrumpió asegurándole que su esposo murió hacía 5 años. Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. «Gracias, amigo», le dijo el muerto con voz cavernosa mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. Existe en Cuernavaca una leyenda que se denomina la Dama de los Espejos. Se dice que en su lecho de muerte allá por 1938, una mujer muy bonita de origen español con una enfermedad terminal pidió a su adinerado marido que la tumba donde sería su última morada estuviera cubierta de espejos. Después de su muerte, su esposo, quien le daba todo lo que pedía, cumplió con esta demanda y la mandó construir en el Panteón de la Leona. Y aquí comienza esta historia. Se dice que su nombre era Josefa Saldaña, mujer hermosa con un cabello que muchas quisieran haber tenido. Ella se sentaba frente al espejo para admirar su belleza y cepillarse el cabello. Incluso dicen que estaba obsesionada con su hermosura, que en cada espejo que pasaba era inevitable no voltear a verse. La leyenda dice que cada año, cuando se acerca el día de su aniversario o del Día de Muertos, ella sale y toma un taxi de Cuernavaca para que la lleve a donde era su domicilio. Ella se baja y entra a una casa, pero el taxista se queda esperando a que alguien salga a liquidar el viaje, cosa que nunca sucede. Algunos cuentan que una vez hace muchos años, el esposo salió a ver a un taxista que había llevado a la mujer, y para sorpresa del conductor, el señor le confesó que la persona que había subido a su taxi había fallecido años atrás, lo cual dejó frío al taxista.
Sobre esa misma leyenda se cuenta una historia sobre el día que la mujer tomó un taxi en una calle solitaria de Cuernavaca, muy cerca del Callejón del Diablo, y pasó lo siguiente. La dama saludó al taxista. Ella vestía ropa negra y una especie de rebozo que cubría su cabeza y parte de la espalda. Tenía la mirada profunda con bellos ojos negros y un hermoso cabello que sobresalía bajo sus hombros. Amablemente el taxista llamado Marcos respondió el saludo de la dama, y cuando ésta abordó el taxi, le pidió que avanzara. Ella le iría diciendo hacia dónde la llevara. Pasaron 5 minutos por las calles de Cuernavaca. El reloj ya marcaba pasadas las 12 de la noche y el taxista comenzaba a ponerse un poco nervioso. El chofer, alzando un poco la voz, le pidió que le diera el sitio al cual quería que la llevara, pues ya tenían varios minutos dando vuelta y sin saber cuál era su destino. La mujer le pidió que la llevara al Panteón de la Leona, en la colonia Carolina, quien no le quitaba la mirada al taxista mediante el retrovisor. Al llegar al panteón, el conductor se encontraba sudando. Había neblina en la calle y la mujer no decía una sola palabra. Marcos, el taxista, no quería voltear. Sabía que algo no andaba bien, incluso le costaba trabajo hablar. Hasta que de pronto, cuando Marcos le informaba que habían llegado y volteaba lentamente por el retrovisor, pero su sorpresa fue que al mirar el espejo retrovisor, ella ya no estaba. Había desaparecido y un aire muy frío se había apoderado del taxi. De pronto dirigió su mirada a la entrada del panteón, viendo cómo la mujer flotando atravesó la puerta. En ese momento Marcos salió presuroso del lugar. Se dice que el taxista, debido al miedo que sintió, falleció días después. Él había sido una víctima más de la Dama de los Espejos. Hoy, la tumba se encuentra muy deteriorada y olvidada, dado que junto a ella descansan los restos de familiares cercanos quienes en vida se hacían cargo de los gastos del mantenimiento. Ahí, en dicha tumba, una de las más grandes del Camposanto, se pueden observar esculturas de ángeles, así como distintas imágenes religiosas que acompañan los restos de la Dama de los Espejos en su partida. Se dice que un hombre vestido de charro, de figura esbelta y aspecto elegante, con impecable traje negro, cabalga en la profundidad de la noche, en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural, sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Se acerca amablemente y en busca de conversación a las personas que viajan caminando. No ignora a los hombres, a los que ofrece amable conversación, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con mirada elocuente y palabras cálidas. Quienes han tenido trato con él presienten que es el diablo. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con tranco lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y condesciende a montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible apearse. Es entonces cuando el charro negro vuelve su montura y se aleja, con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se vuelve a ver jamás. En la carretera que va desde Pachuca a Real del Monte, se ha avistado una escalofriante aparición que, según se cuenta, ya ha espantado a más de un conductor por las noches. Todo comenzó en la década de los 50, cuando se comenzó a reportar la presencia de una extraña mujer vestida de negro, cuyo rostro se ocultaba detrás de un tupido velo. Una de aquellas noches, Juan Torres, taxista de profesión, conducía de regreso por aquel camino cuando notó cómo la susodicha le hacía una seña para que se detuviera. Desconociendo la leyenda, decidió ayudarla y le permitió subir al auto. ¿Para dónde va, señora?, preguntó el amable taxista. La mujer le pidió que la llevara al Panteón Inglés a Real del Monte, asegurándole que ahí había alguien que la estaba esperando. Extrañado, pues ya era muy tarde como para querer visitar el cementerio, Juan retomó el camino. Durante el camino intentó hacer conversación con la desconocida, pues no dejaba de tener la sensación de que algo andaba mal. No obstante, ella no le contestaba. Al llegar a su destino,
Juan respiró aliviado. Se moría por perder de vista a aquella tenebrosa mujer. Ya estamos aquí, señora. Van a ser 100 pesos por el viaje. Señora. Juan miró hacia atrás y se llevó un susto al ver que la mujer no estaba. Era imposible. En ningún momento la había escuchado bajar. Nervioso, miró hacia el panteón, que tenía las puertas cerradas. Sin embargo, a lo lejos, pudo ver cómo la dama de negro caminaba en medio de las tumbas y se desvanecía. Aterrorizado, el taxista huyó a toda velocidad de ahí. Nunca volvió a recoger a nadie en la carretera de noche. En la espesura de un cementerio local ocultándose en la oscuridad, acecha una mujer de mediana estatura, figura esbelta y vestida de negro. Su nombre era María Eugenia. Según lo que dicen los relatos, esta mujer vestida de negro es una especie de ente, alma en pena o demonio que toma la forma casi como la de un humano, pero con la diferencia de sus grandes extremidades. Se dice que jamás puede ser visto su rostro. En un principio se creyó que esta mujer era el producto de la imaginación de las personas que visitaban el Panteón de los San Juanes en 1894, y por lo tanto, esa visión se ignoró por completo. Pero esta cobró relevancia cuando en el año de 1974, María Eugenia había dejado de ser un producto de la imaginación para convertirse en un verdadero terror, cuando muchas personas dijeron sentirse perseguidas por ella cuando visitaban el panteón. Además, decían que en la cripta donde ella estaba sepultada, se escuchaban gritos y llantos que cubrían todo el camposanto. Se dice que cuando María Eugenia hace su presencia, tiene la firme intención de llevárselos al más allá, siendo un mal presagio para cualquiera que la vea. No es casualidad que los relatos de sus apariciones sean muy cercanos a la noticia de la muerte de algunas personas. Así lo corroboran algunos documentos y periódicos de la época. Ten cuidado cuando visites el Panteón de los San Juanes, pues la misteriosa aparición de María Eugenia puede acechar a cualquiera. Por las calles empedradas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se puede escuchar en el eco nocturno el rechinar de una carreta vieja. Los habitantes saben que es la carreta del Santo Pascual, la cual sale de la iglesia para acompañar a aquellas personas que han de partir a la otra vida. Se dice que la carreta de San Pascual parte del templo de San Pascualito, lugar donde se encuentra su imagen, y avanza por las oscuras calles, empujada por un monje esquelético. Se le vincula con San Pascualito Rey, porque cuando la carreta se detiene en la casa donde yace algún moribundo, a los pocos minutos éste fallece y al hacerlo, se retira la carreta. El rechinar que produce dicha carretilla vieja tortura a los familiares de cualquier enfermo, orando porque el santo no se detenga en su casa. Son escasas las personas que se atreven a mirar por la ventana, pues los más viejos advierten que no se le debe ver. Se cree que si el esquelético monje mira a alguien, su espíritu subirá a la carreta, mientras su cuerpo quedara inmóvil. Los que no soportan el temor, se alejan de las ventanas, apagan las pocas luces de su casa, mientras que los curiosos que miran pese al miedo, lo hacen rezando porque aquel caminante no se dé cuenta. Todo empeora al vincular a la carreta con un viento frío y sepulcral que invade las casas por donde se le escucha pasar. Ese es el peregrinar de aquella entidad, llevándose a los desahuciados por una muerte tranquila hasta regresar al lugar de donde partió. La Zacatecana, una leyenda originaria del bello estado de Querétaro, en donde la avaricia de una mujer la lleva a matar a su propio marido. Sin embargo, el desenlace de ella es fatal. Cuenta la leyenda que, por allá del siglo XVII, una pareja originaria del estado de Zacatecas tuvo que mudarse a vivir a Querétaro por cuestiones de trabajo del marido, pues sus empresas y negocios estaban creciendo. La pareja era bien vista por los pobladores, quienes indicaban se veían felices cuando acudían a misa o a caminar por el pueblo. Debido a la carga de trabajo del jefe de la casa, cada vez las ausencias eran mayores, motivo por el que la esposa decidió meterse con uno de sus empleados. La Zacatecana se dio cuenta que podía quedarse con la gran fortuna que su esposo había hecho, así que convenció a su amante de matar a quien le diera de comer. Las habladurías por parte de los vecinos comenzaron,
pues el señor de la casa ya no había sido visto. Para no dejar evidencia, la ahora dueña de todo decidió matar también al empleado amante y enterrarlo junto a su marido cerca de las caballerizas. Poco tiempo después, la mujer no pudo con la carga de lo que había hecho, por lo que decidió colgarse afuera del balcón que daba a la calle principal. La casa nunca más fue habitada, pues los pobladores decían que 3 almas en pena merodeaban por el lugar. Hoy en día, la gran casona es utilizada como museo y se pueden encontrar una gran cantidad de objetos de la época virreinal. En la Costa Grande de Guerrero, se aparece un espíritu al que se puede distinguir por su vestimenta blanca, que parece hecha de espuma de mar, y el farol que lleva en su mano, del cual se desprende una luz intensa. Es la mujer del candil. Tiempo atrás, a principios del siglo XIX, una mujer muy devota y humilde decidió ir hasta el Vaticano para conocer al Papa. Cada moneda de oro que ganaba trabajando la guardaba con el gran anhelo de cumplir este sueño. Cuando finalmente logró acumular la cantidad necesaria, anunció a todos en su pueblo que estaría una temporada lejos. Tomó su bolso de viaje y una lámpara de petróleo y se fue caminando a la ciudad de Acapulco, desde la cual podría trasladarse a Europa. La noche cayó, las estrellas no brillaban y la luna yacía oculta tras unos negros nubarrones. La única luz procedía del candil de la mujer. Atraídos por ella, unos hombres se interpusieron en su camino, la hirieron y le robaron. El mar se llevó su cuerpo. Hoy, su espíritu vaga dolido, algunos dicen que busca venganza. Cada estado cuenta con su leyenda, y San Luis Potosí no podía quedarse fuera. Por eso te contamos la leyenda del Callejón de las Manitas. Cuenta la leyenda que era el año de 1780 cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que, atraído por el benigno clima y por la hospitalidad de la gente, decidió quedarse a vivir allí. Para el clérigo resultó fácil encontrar trabajo como profesor en uno de los mejores colegios de aquel entonces. Un día después de regresar de uno de sus viajes de peregrinaje por los pueblos vecinos, fue cruelmente asesinado por los 2 mozos que lo acompañaban. Al regresar a su casa, el sacerdote, fatigado por la jornada, decidió irse a descansar temprano mientras los mozos se encargaban de los caballos y las mulas. Según la versión de los hombres, ellos terminaron sus labores y salieron para sus casas. Pero como ya era muy tarde, decidieron regresar y al llegar de nuevo a casa del sacerdote, se encontraron con el terrible escenario del padre asesinado y todo ensangrentado. Luego de intensos interrogatorios por parte de las autoridades a los 2 incriminados, estos confesaron su crimen e indicaron el lugar donde habían ocultado el dinero que habían robado al sacerdote y el arma con el que lo habían asesinado. Pero ellos aseguraban que no había sido el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Aún así, fueron sentenciados a muerte y una vez ejecutados, se les cortaran las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escarmiento para el resto de la población. Las manos de los criminales se colgaron del muro exterior de la sombría casa del callejón solitario y triste donde vivía el sacerdote asesinado. Desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaban de hacerlo hasta que salían de él. Aun después de retirar las manos del callejón con cierta frecuencia de manera sobrenatural, estas volvían a aparecer, y a pesar de que con el paso del tiempo todo el entorno fue transformado, se dice que en ocasiones se pueden ver las manitos flotando en el aire y un sacerdote que desaparece pasando la calle donde quedaba el Callejón de las Manitas. Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre, que era de novia de Fernando. Habían planeado casarse, y una semana antes, ella viajó fuera de la ciudad para entregar las invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar de frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y sin saber por qué empezó a tener una extraña sensación que la puso un poco inquieta. Su tía que iba con ella lo notó, pero le dijo que cuando uno va al altar siempre es así. La mañana era triste y el clima muy malo, pues estaba lloviendo con intensidad regularidad,
cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a la ciudad. En un tramo de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar a tiempo a la boda, aceleró y no pudo controlar el auto que cayó a un barranco. La joven novia murió instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Eran las 12 de la noche, y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto, y no le fue difícil reconocer en aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Era el mismo rostro de Verónica, pero este estaba desfigurado. Sintió tal terror que le hizo perder el control de todo y se estrelló, muriendo en el acto. Se dice que, si viajas solo por esta carretera, no debes de mirar tu espejo retrovisor, pues Verónica siempre está sentada en el asiento trasero, tratando de conseguir víctimas que sufran igual que ella. En Taxco, cerca de la carretera que conduce hasta Iguala y a poca distancia del puente Campuzano, existe un lugar que está maldito. Se trata del Pozo Meléndez, también conocido como Boca del Diablo, debido a que parece un sótano sin fin. Nadie ha logrado determinar cuán vasta es su profundidad y todo lo que en él ha caído no se ha sido devuelto nunca a la superficie. Hubo una vez en la que el cuerpo de bomberos de la localidad tuvo que acudir para buscar el cadáver de una persona que después de haber sido asesinada fue arrojado al pozo. Desplegaron cuerdas y escaleras de cientos de metros de longitud, pero nunca lograron llegar al fondo. La misión se dio por perdida. De la misma manera, las compañías mineras que han intentado penetrar en la grieta se han encontrado con un viaje sin final. Lo único que han logrado determinar es que debe haber un río subterráneo. La gente cuenta que, en la época de la Revolución, un regimiento entero de jinetes desapareció en la fosa, con todo y caballos. Quienes vivían en la localidad nunca llegaron a notar los hedores que debían desprender sus cadáveres en descomposición, aunque sí que llegaron a escuchar, varias noches después, el eco de gemidos, gritos y lamentos que provenía desde algún punto lejano del interior. Ya desde tiempos antiguos, la Boca del Diablo gozaba de una fama siniestra. Piratas, salteadores y criminales la usaban para hacer desaparecer a las víctimas de sus atracos. En la actualidad, lamentablemente, se cree que sigue siendo un lugar idóneo para que la gente de la delincuencia organizada se deshaga de sus enemigos. Numerosos asesinatos y hechos violentos han acontecido en torno a él. Algunos dicen que el diablo habita en las profundidades y que de tanto en tanto se alimenta de los cuerpos que son arrojados desde la superficie.